Volvemos, son las 11, ¿qué digo las 11? Son las 12:05, ahora sí, pude mirar bien el reloj que tengo por allí porque no lo veía. Me voy a ir al móvil con Laura Fernández y ya tenemos al invitado también en piso acá. Laurita, te vemos y te escuchamos. Gracias, Gustavo. Me reía porque no te puedo ayudar, tampoco tenía reloj. Son las 12 y algo, pero no sabía cómo ayudarte. Nos vinimos hasta el puerto de Punta del Este. Te digo, la postal cada vez va mejorando más, porque hoy te decía bien temprano, el día está hermoso. Lo único que podemos decir acá es que hay un poquito de viento de más y eso quizás afecte un poco la actividad de la cual te voy a estar contando. A mi lado, Sebastián Sorribas, prefecto de Punta del Este, quien nos va a contar un poquito más sobre eso que te adelantaba hoy, ¿no? Una regata de veleros, de buques escuela, que la verdad, divino. Una postal anoche con las luces de los buques encendidos, que ¿para qué contar? Sí, es un lindo espectáculo, es un encuentro de grandes veleros, en este caso de Sudamérica, y se suma también el buque escuela mexicano. Y la idea es varios puertos de Sudamérica, ahora tocó Punta del Este y acá se van a Puerto Montevideo, pero sí, es un muy bonito espectáculo. Organizado por Brasil, ¿no? No te sé, creo que el anfitrión fue Brasil y va pasando de país en país a la medida que se trasladan. No tengo exactamente quién fue el organizador de este año. Sorribas, nosotros decíamos, un espectáculo precioso, pues la gente puede venir, ver los buques escuelas, digo, con lo que eso significa, ¿no? El tamaño que tienen también. Contanos un poquito los detalles. Ellos llegaron ayer con una celebración muy linda aquí en el puerto. Sí, ellos llegaron, en realidad estuvieron en zona delta antes de ayer. La idea es que se pone una zona de fondeo anterior para que lleguen todos, para que se puedan poner en condiciones los buques, que toda navegación implica que se rompen cosas, se ensucian, se desordenan. Entonces siempre se les da un tiempito para que el barco entre en la zona en el mejor estado posible, porque no deja de ser un lindo espectáculo que el barco esté presentable y bonito. Entonces se los juntó a todos en zona delta y entraron ayer en un orden ya preestablecido. Hay una tradición que es el saludo del puerto hacia el... Bien, estábamos escuchando atentamente al prefecto hablando con Laura Fernández. Vamos a corregir un tema de audio, seguramente un problemita así, y ya nuestros compañeros van a estar en contacto con nosotros. Tenemos presente a José Pereira. Gracias por acompañarnos este rato, José, director bien digo, de representante de las empresas en el BPS. José, un placer, Gustavo. un gusto. Igual para mí, Gustavo. Bueno, hoy leía, o estábamos charlando contigo de que hoy salía en la diaria. Cruce, ¿qué pasó con Martínez? No, bueno, diferencia sobre una visión sobre la... Nosotros planteábamos sobre el tema del referéndum que las empresas tenemos posición sobre qué votar el próximo 27 de marzo. Claramente hay artículos que son disputas que se han tenido, incluso que llevaron a Uruguay a Ginebra, donde el PIT-CNT marcó su posición y donde las grandes gremiales empresariales de Uruguay marcaron otra, y donde Uruguay salió de ahí estando en la peor lista que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que es la famosa lista negra, donde Uruguay claramente queda manchado, donde hay un artículo que está en la ley de urgente consideración posteriormente, pero que además se le exige a los gobiernos. Esto se empieza a tramitar con el gobierno anterior y termina en una ley de urgente consideración con el actual, y que esto está puesto en la ley de urgente consideración. Y para mí esto deja claro cuál es la posición de las empresas en Uruguay como imagen de país y qué queremos de país. Y esto es una discusión con el PIT-CNT, quien junta las firmas y las pone a discusión, más allá después de los posicionamientos políticos. Son demandas canalizadas y en este caso un tema puntual donde el país está obligado para salir de esta lista negra. Así que lo que nosotros decimos es que cívicamente responsable, esto es un acto de democracia directa. No hay ni gobierno ni hay partido. Cada uno va con su voto y establece el voto. Si yo tengo no defender una posición que tuvimos que ir a otro país para que nos ayudara a dirimir entre las empresas y la actual dirigencia del PIT-CNT, y algo que está muy mal visto en el mundo además y que nos ponían esa famosa lista negra, me parece que no tiene discusión. Los empresarios debemos tener posición y debemos el próximo 27 de marzo votar por el no.
en este caso puntual. Además, las gremiales del Este tenemos posición sobre la obligación financiera, juntamos firmas y es una demanda nuestra, no del sistema político, porque el sistema político se votó en el 2014, hubieron elecciones, nadie opinó sobre el tema, nosotros lo volvimos a poner en el tapete, hubieron algunos actores que hoy son de gobierno que canalizaron esa demanda y la hicieron propia, pero es nuestra y nosotros por eso tenemos posición de defenderla. Yo era uno de los que estaba firmantes de la papeleta. Así como el PIT-CNT fue el primero que salió, después vino el Frente, ¿no?, a sumarse a derogar estos 135 artículos, el Frente le vota, de los 400 y pico, le vota 300 y pico a favor. O sea, vota que está de acuerdo con algunos cambios. Estos 135 artículos, en algunos, el Frente Amplio se suma a lo que el PIT-CNT. Ahora, la LUC es creada por el Partido Nacional. No, bueno, la LUC es una herramienta que tienen, Sí, pero que tienen los gobiernos. Este paquete tan grande de ley de urgente consideración, la primera vez que se utiliza... Pero es hecho por el Partido Nacional. Claro, por la coalición, ¿no? Nah. Es una propuesta, Pero después la coalición se suma y agrega algo, pero es todo hecho por el Partido Nacional. No, evidentemente que esta medida de gobernar a través de una ley de urgente consideración es la impronta y es un compromiso que hace el propio Lacalle en campaña. Nosotros participamos, y yo no soy de la coalición, hay artículos de la ley de urgente consideración que, por ejemplo, la Cámara de Maldonado, las cámaras del Este y el Movimiento Un Solo Uruguay se sienten parte porque fueron en la comisión del Parlamento que estaba elaborando la LUC. Nosotros hicimos aportes, es más, hay un artículo específico de estos que se quieren derogar que tienen que ver con la obligación financiera y que van directamente o puntualmente relacionados al tema de la ley de urgente consideración y que fueron nuevos, no venían en el paquete armado por el equipo de gobierno. Tiene que ver incluso con un directivo de la Cámara de Maldonado, y cuando estábamos en la mesa, ¿qué le decíamos al Parlamento? Identificamos que el Partido Colorado, socio de la coalición, lo tenía en su programa de gobierno de Talvi y no lo ponía, no estaba en la ley de urgente consideración. Entonces se lo hicimos ver a la hora de negociar, se lo hicimos ver y dijimos, ustedes que son colorados, que lo pusieron en el programa de gobierno, no pueden permitir que esto ahora no esté en la ley de urgente consideración. Se tomó, lo volvieron a analizar y se incluyó. Creo que ahí hubo una parte de negociación para encontrar una ley en común, pero nosotros nos sentimos partes. En ese caso fue Raúl Martínez, que es directivo acá de la Cámara, que fue el que vio que teníamos una ventana ahí para agregar algo que nosotros creíamos que era una demanda, que en este caso era que el comerciante pudiera ser libre de él, hacerle el descuento que quisiera a su cliente, algo que increíblemente se quiere derogar. La bancarización es uno de los temas que a ustedes también, ¿no? Han sido bandera siempre. ¿Por qué Uruguay, donde el mundo se ha bancarizado, y por lo que estuve leyendo el otro día y hablaba con algún amigo en común que después le voy a decir quién es, me dijo, ¿sabe quién es el país más bancarizado? Y yo decía Estados Unidos, me dijo, no, es Brasil. Cosa que desconocía, la verdad. ¿Por qué ustedes no quieren la bancarización? No, nosotros, a ver, el término es, lo que no queremos es la obligatoriedad. Y al punto es que ahora estamos sin obligatoriedad y aquellos cucos y fantasmas no están. Y los países que hoy son los número uno en el mundo en bancarización obligatoria son de tercer mundo. Yo miraba, antes cuando nosotros fuimos al Parlamento, le decíamos en la comisión del Parlamento que se viralizó, en aquel momento se había viralizado nuestra intervención en el Parlamento, decíamos, bueno, en aquel momento, ahora ha cambiado, miré, hay otros países, Brasil, en algunos índices, el índice de bancarización, uno de los que había se llama BBVA Research, son los bancos los que hacen los índices de bancarización. Sí. Es como que el país número uno en el mundo era Colombia en aquel momento. Claro, sí, estuve leyendo. Colombia, acá los argumentos eran a mayor bancarización, menos informalidad. Sí. Colombia es el mundo, el país al que debemos mirar para tener menos informalidad, creo que anda en 60%. Menos lavado de activos prohibiendo el narcotráfico. ¿Es Colombia? Tampoco. O sea, los argumentos que se daban por parte de aquellos que apoyaban
Y cuando uno compara los índices, quiénes son los primeros países en el mundo en bancarización, evidentemente que no es el primer mundo. El sistema financiero internacional lo que estaba buscando es cuidar sus intereses. ¿A qué países puede obligar a bancarizarse cada vez más? A los países menos libres porque tienen deuda, porque están con un sistema complejo a la hora de trabajar, y no tuvo solución del 2014 al 2020, y ahora no ha cambiado tampoco. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que veíamos del tema de informalidad, se descubrió que el ataque a la informalidad no era tal, no hubo una denuncia del banco a decir tal empresa tiene gente en negro, el banco no se dedica a eso. Había como una, digamos, una aurora o alguna forma de mirar o de presentar el tema de la bancarización bastante distinto a la realidad, que terminó siendo como nosotros la planteamos. Le daba fuerza sí al sindicato, por eso el sindicato quería la bancarización, y porque le da fuerza. Y bueno, no está amenazando a Evo ahora de tener 10 días a la gente sin plata. Si estuviéramos todos obligados a estar adentro, con poca posibilidad de sacar el dinero, el poder de los sindicatos sería mayor. Ahora reconocen ahora EU, y los diferentes sindicatos siguen reconociendo que los bancos cada vez ganan menos plata. Perdón, ganan más plata. Ganan más plata. Y en aquel momento decían que no, que los bancos estaban empobrecidos, que el sistema, que la bancarización no les daba plata. José, tú corrígeme si estoy equivocado, y tienen menos personal, porque hoy se manejan más los bancos con máquinas, ¿no? Cada vez menos gente trabajando. Lamentablemente, digo, el hombre va perdiendo terreno con las máquinas. Y la bancarización de alguna manera terminó perjudicando a los defensores, que no sé cuál era, los argumentos nunca los entendí. Lo que pasa es que en Uruguay confundimos posición política con argumentos propios. A mí me pasa en el directorio. Yo ya he votado con el gobierno y contra el gobierno. El PIT-CNT ha votado algunos temas conmigo y algunos temas en contra. O sea, ¿votó algunos temas contigo? Y tiene que votar, pero es normal. No. Porque, a ver, porque se parte de que hay cosas que son esenciales, lo que yo considero que es bueno para las empresas, o lo que yo considero que está bien, tenemos que coincidir, y no tengo por qué tener buena relación. Yo no tengo relación con los directores del PIT-CNT, no tengo diálogo, y no necesito tenerlo. Las cosas que yo considero que están bien, ellos consideran que están bien, supuestamente vamos a votar juntos. ¿Tener un diálogo con ellos? No. O sea, simplemente... Yo no puedo, a ver, yo represento a la empresa y la visión empresarial dentro del BPS. Yo no puedo tener diálogo con alguien que insulta permanentemente a mis electores. Si el discurso fuera otro, está bien. Nadie se puede sentar a una mesa con alguien que está todo el día insultando a su madre, por ejemplo, o a un familiar. Y esto es lo mismo. Yo no me puedo sentar a tener diálogo con alguien que de por sí, todo lo que vea que tiene un beneficio para la empresa o todo lo que crea que es bueno para la empresa, me va a negar el voto. No tengo posibilidad de trabajar. Si hubiera un entendimiento real y hubiera una franqueza sobre los temas de mercado laboral, habría diálogo. No lo hay, porque al decir hay malos en esta película, y los malos son ustedes, los empresarios, o a quien usted representa, no puede haber un diálogo racional. Hay una irracionalidad que, a mi entender, justifica la posición, pero en realidad no justifica la manera de actuar. Un ejemplo, la ciencia ya avanzó lo suficiente para saber que nadie nace bueno o malo por el rol que después va a desempeñar en la vida. Lo vemos todo el tiempo. Hay gente que nace, la gente nace de una manera, después se va desarrollando, pero no por el rol que va a cumplir es bueno o malo, porque además en la sociedad que tenemos hoy, uno un día es empresario, otro día es trabajador. Es variable, igual que los medios, ¿no? Un día estás en uno, otro día estás en otro, un día sos gerente, otro día sos periodista, otro día sos cámara, esto es. El derecho a huelga, ustedes no es que estén en contra del derecho a huelga, no. Sí la ocupación. Sí la ocupación. Ahí no están de acuerdo. No, y el mundo lo ve mal. No es solamente Uruguay o los empresarios de Uruguay, el mundo lo ve mal. ¿Quién va a invertir en un país? Nosotros ahora tuvimos una ola de inversión. Esa ola de inversión que tuvimos, y nosotros lo estamos viendo en el departamento de Maldonado, va a continuar. ¿Alguien va a invertir en un país donde se le puede prohibir a otro trabajador ir a trabajar y a su vez al empresario la libertad de entrar a su propia empresa? ¿Donde no existe la propiedad privada? Siempre y cuando el trabajador no haga la huelga como corresponde y reclame sus derechos, ¿no? No, nosotros estamos de acuerdo en la huelga, y estamos de acuerdo, lo que no creemos en que sea parte del derecho a huelga la ocupación
de la empresa. Por ejemplo, hoy te decía un compañero, que cámara acá, que trabajamos juntos en un medio, por ejemplo, en la empresa hacemos un paro y él quiere trabajar y yo no le dejo entrar. Eso lo veíamos durante el periodo que estuvo vigente, la posibilidad de ocupar, lo veíamos en los canales de televisión. Trabajadores que le decían al representante sindical, déjame entrar a trabajar, vos tenés la tuya asegurada. Lo veíamos todos los días. No es un tema que va solo a la empresa, va a un montón de trabajadores uruguayos, y lo veíamos, los canales de televisión fueron testigos de esos años nefastos para el Uruguay, como imagen. Por eso nosotros decimos, no, tenemos que tener posición, y el próximo 27 de marzo, los trabajadores que no quieren que hayan compañeros que le eviten ir a trabajar, y los empresarios que tienen empresas, tenemos claro que tenemos que votar. ¿El empresario del interior es diferente al empresario de Montevideo? Hay diferencias, sí. ¿Sí? Sí, hay diferencias. ¿En qué? Y hay muchas. El Uruguay es distinto. Yo, por ejemplo, a pesar de ser tan pequeños, somos distintos. Somos distintos. Tenemos hasta acento distinto. Sí, claro. Entre Maldonado y Rocha somos distintos. Lo veo todos los días, tenemos discusiones, empezamos a hablar temas, y hay temas que lo manejamos distinto. Entre Paysandú y Salto es distinto. Entre Artigas, Rivera son distintos. Tacuarembó y Durazno son distintos. Tienen idiosincrasia propia. A veces a departamentos como Colonia, Maldonado y Rocha se nos pierde un poco porque tenemos una inmigración de otros lugares. Y Maldonado más todavía. Claro. Pero perdemos esa por tema de identidad. Pero en las recorridas son distintos y el trato es distinto. Y las situaciones son distintas. Y a veces es lo que vemos que falta en esa visión que no hay de descentralizar. Por eso siempre solo vemos Montevideo y el resto. Pero me pasan las recorridas. Yo estoy haciendo lunes, martes y miércoles estoy en Montevideo. Jueves y viernes gira. Hoy estoy haciendo Maldonado como si fuera una gira de otro lugar. Bien. Soy de Maldonado. Claro. Pero ¿qué trato de ver en cada lugar y quedarme y estar en el lugar? Que hay diferencias abismales. A veces los inspectores, por ejemplo, me pasa, van inspectores de DPS, que yo estoy aprendiendo un poco ese sistema. Entonces hace una inspección y dice, no, usted tal cosa, sí, pero eso que usted me pide, por lo cual dice que me va a multar, me pasó en Cerro Largo. Usted dice que me va a multar por esto, porque el trámite era de 90 días y yo me pasé de los 90 días. Lo que pasa es que esa oficina no existe en Melo. El trámite hay que hacerlo en 33. Y si se toma licencia el funcionario, el trámite mío se toma licencia. Por lo tanto, no es que yo esté incumpliendo. Lo que pasa es que usted desconoce que en la oficina mía no existe, no existe ese trámite. Y es ese tema como 1.000.000 de temas que uno va viendo que a medida que pasamos el Río Negro, el país va teniendo mayores diferencias. ¿Más independencia? No, más dependencia. ¿Más dependencia? ¿Del Río Negro para arriba? Del Río Negro para arriba. Y lo vemos, se quejan desde... Uno ve que hasta el internet funciona distinto. Yo creí que era mucho más dependiente Rivera, Artigas, más de Brasil. No, estamos hablando en términos distintos. Yo comparto. A ver, doy un ejemplo. Por los costos que tiene BPS en construcción, para dar un ejemplo, sí. En Rivera la mayoría, en Rivera se está construyendo, hay 6 edificios este año. Ajá. La mayoría son jugadores de fútbol, cantantes, todo eso que están invirtiendo del otro lado. Claro. Todo el mundo se está haciendo para el otro lado. Además, un periodista, colega suyo en Salto, me dice, no, yo compré ahí. Cuando le cuento esto que te estoy contando ahora vos, Gustavo, me dice, no, yo compré ahí. Está todo el mundo comprando muy barato, el metro cuadrado, no existen los costos de BPS, por ejemplo, y compran del otro lado. De Rivera para acá, un edificio en 30 años. ¿Qué quiere decir? Evidentemente que sí. No es que nos estamos... La dependencia y la poca visión de la diferencia que tiene cada tramo que recorremos del Uruguay hace que no estemos viendo el Uruguay global. Claro. Y en esa frontera lo que hacen es directamente, en vez de depender tanto de una visión muy centralista, muchos se están yendo para el otro lado. Además, creo que me habían dicho que hasta el intendente ya vive del lado brasileño. ¿De Rivera? Sí. Bueno, José, lamentablemente daría para seguir conversando. Mire, tengo 2 hojas para preguntarle cosas, pero se me fue el tiempo. Lo volvemos a invitar después más adelante, con Donde por acá. ¿Te parece? Estoy a la zona. Muchas gracias por venir, en serio. No, por favor. Bueno, José Pereira, director de representante de las empresas en el BPS. Me voy de nuevo con el móvil. Habíamos tenido un problemita de audio. A ver, Laura, si te puedo escuchar.
Gracias, Gustavo. Sí, le agradecemos primero que nada a Sebastián Sorribas, prefecto de aquí de Punta del Este, por quedarse estos minutitos con nosotros, que veníamos hablando justamente de esta regata de buques escuelas que llegó al puerto de Punta del Este, que están instalados por aquí, que ustedes en su casa pueden venir, darse una vuelta y apreciar esto que la verdad que es precioso. Sebastián, tenía ganas de preguntarte porque en su momento fuiste parte también de este tipo de regatas, ¿no? Es una experiencia muy particular. Sí, cuando me recibí en el año 2000, hice el viaje en el Capitán Miranda, me tocó una travesía larga que salió desde acá hasta Canadá, de Canadá cruzamos el Atlántico a Holanda y bajamos hasta Islas Canarias. Es impresionante, no tiene comparación con nada, juntarse con esos veleros, cruzar el Atlántico, 20, 25 veleros de este tamaño es impresionante. Ahora se hace un poco más reducida, inclusive depende mucho de cómo se organiza a nivel mundial, pero el Velas, por ejemplo, está haciendo a nivel Sudamérica. A veces pasa que se puede generar algo más largo y se va un poquito más lejos, pero sí, es una experiencia única para el que lo ve y para el que participa. En este caso, ¿de cuántos buques hablamos? Ahora en la bahía hay 7 más el Capitán Miranda 8. No tengo idea si en las próximas piernas se suman más veleros, porque eso no tuve acceso a esa información. Pero acá hoy tenemos 8. ¿Y van a permanecer hasta mañana? Ellos se van mañana a primera hora, porque entran en el puerto de Montevideo en el correr de la mañana. Esto es un tema logístico importante porque hay que acomodarlos dentro del puerto. Ahí no van al Borneo, van a Muro, lo que hace la logística un poco más compleja inclusive. Pero es algo que se hace en todos los puertos, o sea que están tan duchos para entrar y que sea un lindo espectáculo también. En el puerto se va a permitir las recorridas, tengo entendido, no así las visitas a bordo. Pero esa información la puede complementar Relaciones Públicas de la Armada, que es la que tiene el detalle. Y en este caso, por ejemplo, el clima no ayudó demasiado, si bien el día está precioso, el viento complicó también para que se pudieran hacer algunas recorridas, por ejemplo, ¿no? Sí, el viento que hay para embarcaciones deportivas es el suficiente como para que el puerto esté restringido y no tengo idea si en estos minutos no cerrado. Si bien no hay mar, hay mucho viento, lo cual hace que el tráfico en el puerto se restrinja bastante. Si hubiera ayudado un poquito menos de viento, hubiera sido un lindo paseo salir en barco a través de la bahía, pero bueno, no se dio. Como para ir cerrando, si hablamos de logística, ellos llegaron ayer, fueron recibidos, como contaba hace unos minutos, con una linda ceremonia como es tradicional, quedaron en la bahía. Los tripulantes, por ejemplo, ¿tienen acceso para poder bajar, recorrer o no? El COVID hizo que el bajar en Puerto Punta del Este se evitara por un tema de mantener la burbuja sanitaria de cada buque. Ellos cumplen con los mismos requisitos que cualquier buque, ya sea un crucero, cualquiera que llegue al país, así que sí se mantienen aislados, se les hacen las pruebas correspondientes, tienen médico a bordo, lo cual facilita, pero se trató de que no bajaran acá porque bajan en Puerto Montevideo, inclusive se suspendió la cena de capitanes, que es algo tradicional también, que el puerto le brinda una cena a los capitanes de los buques, eso se suspendió para mantener justamente la burbuja sanitaria. Para salir un poquito del tema y bueno, y por supuesto contarle a la gente que puede venir, visitar y verlos porque el espectáculo es precioso. Para salir un poquito de tema y para cerrar también con el móvil de hoy, a líneas generales, ¿cómo se viene trabajando desde Prefectura? A la temporada, ¿te referís? La temporada, sí, porque cuando llegábamos también veíamos que todavía hay muchísimos barcos, muchísimos veleros dentro de lo que es el puerto. Eso también imagino que hizo que la temporada fuera un poquito más larga, ¿no? Sí, está terminando evidentemente por la fecha, pero se mantuvo un par de días más. Pensamos que ya con el fin del feriado de carnaval terminábamos, pero el movimiento sigue. Ha sido una temporada, una evaluación primaria porque no tengo los números, a nuestro entender normal. Hemos tenido más o menos los niveles mantenidos de delitos que veníamos teniendo, inclusive tal vez en algunos casos un poco menos, pero ya te digo, es una información primaria porque todavía no tengo la estadística, pero creo que cerramos con una buena temporada. Y han venido también, esquivando lo que es COVID, que los tuvo también bastante complicado. Sí, fue todo un desafío, hubo que compartimentar la unidad en varios trozos y que no se juntaran entre ellos los turnos, porque si no podemos cerrar, nosotros no tenemos la posibilidad de cerrar. Entonces siempre tiene que haber un grupo que esté aislado para poder mantener los servicios esenciales. Y tuvimos la suerte, si se quiere, de que no llegaron a estar afectados los servicios que brindamos por COVID. Sí tuvimos muchísimos casos, pero se pudo seguir manteniendo el servicio. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, muchísimas gracias por la espera también.
No, por favor, a la orden. Gustavo, bueno, ahí a líneas generales lo que ha sido esta temporada, visto desde la mirada de prefectura también, que es sumamente importante. Nosotros tenemos que despedirnos, cerrar la tarea del día de hoy en este marco precioso como es el puerto de Punta del Este, con viento, un poquito más de lo que desearíamos, pero muy lindo y disfrutable. Así que nos despedimos, Gustavo, hasta mañana. Gran trabajo, Laura, como siempre, un abrazo grande para ti y para Santiago. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Así estuvieron en el móvil Laura Fernández y Santiago con la cámara. Vamos a irnos a la pausa, a la vuelta de la misma. No quiero dejar pasar un segundo. Hoy jugaba la selección de Maldonado ante Rocha, se jugaba la chance de seguir en la Copa. Lamentablemente la noticia que surgió hace pocas horas hizo que se suspendiera todo para el próximo sábado, esta fecha. Hoy no habrá fútbol del interior por la muerte de un chico de 17 años de Río Branco que estaba con sus compañeros de selección. No sé si había algún mayor. Pero sí sé que estaban disfrutando de una tarde de arroyo en Yaguarón, se lanzaron al agua y él no apareció más. Lamentablemente se suspendió el fútbol por este hecho triste de un pibe que perdió la vida con 17 años, jugador de fútbol de la selección de Río Branco. O sea que hoy jugaba Maldonado, se suspende toda la Copa y se juega el próximo sábado. Ahora sí la pausa.